todo pecado y blasfemia les va a ser perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les va a ser perdonada. A cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, se le va a perdonar, pero a quien hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. Bueno, el pecado imperdonable, también conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un concepto que proviene de las enseñanzas de Jesucristo. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Se menciona en varios pasajes y su significado y su contexto es muy importante para poder entender de qué se trata el pecado imperdonable. Y el tema ha sido objeto de interpretación y discusión a lo largo de la historia, por supuesto, de la iglesia cristiana. Y uno de los principales pasajes, en este caso, que trata este tema, se encuentra en Mateo 12, 31 al 32. También se menciona en Marcos 3, 28 y 29. Entonces, vamos a ver de qué trata, vamos a checar algunos puntos y vamos a explicarlo para aclararlo con la luz que nos dé el Espíritu de Dios. Bueno, algunas preguntas que debemos hacernos es, bueno, ¿que no acaso Jesús puede perdonar todo pecado? Es decir, que no es por gracia, que su sangre y su sacrificio en la cruz son suficientes para perdonar cualquier tipo de pecado. ¿Será acaso que el creyente puede pecar de esta manera, el cristiano, el nacido de nuevo, y de esta manera perder su salvación? La carta que escribió el apóstol Juan, su primera carta, donde habla y especifica a los creyentes que tienen una seguridad de salvación y que esas cosas las ha escrito para que tengan vida eterna, entonces ¿se omitirían esas hojas de la Biblia? Cuando Jesús dice en Juan 10, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano, estas mismas ovejas están en la mano derecha del Padre y nadie les arrebata de su mano. Entonces, ¿haríamos a Cristo mentiroso? Estas y otras cuestiones nos dejarían pensando, a menos que especifiquemos de qué se trata el pecado imperdonable. Punto número 1. Vamos con el contexto histórico. Jesús pronuncia estas palabras en respuesta a los fariseos, los líderes religiosos que constantemente se oponían al ministerio de Jesús, a sus obras, y habían acusado a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, un demonio, el príncipe de los demonios. Estaban negando la obra evidente del Espíritu Santo y la atribuían a una influencia demoníaca, lo atribuían a Beelzebú. En segundo lugar, vemos el rechazo permanente. El pecado imperdonable implica un rechazo deliberado y persistente de la obra y el testimonio del Espíritu Santo. En este contexto, los fariseos estaban viendo milagros de Jesús que eran realizados por el poder divino, por el poder del Espíritu Santo, pero optaron por atribuirlos a Satanás, que aquellos, en este caso, que lo hacían, en lugar de reconocer la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, optaron por atribuírselos a Satanás, en lugar de reconocer la obra de Dios. Jesús en Juan 10, cuando habla acerca de que mis ovejas oyen mi voz, ellos le preguntan, ya dinos abiertamente si tú eres, ¿verdad?, el Cristo. Y Jesús les dice, se los he dicho una y otra vez, pero ustedes no me hacen caso porque, o no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí mismo acusan a Jesús en Juan 10, me parece, si no mal recuerdo, en el versículo 32, le dicen que ha blasfemado él. O sea, irónicamente, ellos cometieron la blasfemia y acusan a Jesús de blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús les responde, ¿saben qué? Yo soy el Cristo, se los he dicho una y otra vez, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham, y empezaron a decirle que estaba loco. Y bueno, total que Jesús les dice, miren, yo y el Padre uno somos. Y ellos rasgan sus vestiduras y querían agarrar piedras para matarlo. Querían ponerse muy bíblicos, porque la Torá, el Pentateuco, demandaba y decía la ley de Moisés que al blasfemo había que apedrearlo hasta que muriera. En este caso estaban acusando a Jesús de decir que era uno con el Padre, porque al decir uno, ellos mismos lo testifican, porque Jesús les dice, ¿por qué me van a apedrear? Y ellos le responden, no te vamos a apedrear por tus obras, sino por lo que has dicho, por tu blasfemia. ¿Cuál? Pues que siendo un hombre te haces igual a Dios diciendo que eres uno con Él. Entonces querían matarlo. Fíjense cómo está aquí el tema de la persona que solamente
está condenando a los demás y que se resiste a la obra del Espíritu Santo de Dios. Aquí lo lamentable es que no podían reconocer, y al momento de que no pueden reconocer la obra del Espíritu Santo, que es el único, el agente divino que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, al resistirse a él y atribuir sus obras, es decir, era evidente que Jesús estaba ahí y el Espíritu Santo respaldaba, la ley y los profetas lo respaldaban, pero ellos no querían reconocer que estaban equivocados porque estaban buscando o esperando un Mesías que cumpliera con sus expectativas. ¿Cuáles expectativas? De que viniera y los rescatara de Roma con violencia. Esa era la idea que tenían de alguien que viniera en un caballo, conquistando, destronando a los enemigos de Israel, que en este caso Roma, que los oprimía, y levantara el reinado y levantara a Israel, ¿verdad? Entonces ellos rechazan a Jesús. De hecho, la misma gente que lo recibe en el Domingo de Ramos, que le ponen sus palmas ahí enfrente y Hosana, hijo de David, la misma gente que empezó a alabarle fue la misma gente que empezó a gritar crucifícale unos días después. Crucifícale. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió con sus expectativas. Ellos son acusados de blasfemia del Espíritu Santo en este caso porque hay consecuencias eternas. Jesús advierte que aquellos que cometen el pecado imperdonable no van a recibir perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Esta declaración ha llevado a diferentes interpretaciones. Sin embargo, vemos que el contexto nos dice que el pecado imperdonable es un rechazo tan persistente y consciente de Dios que resulta en una imposibilidad de arrepentirse y recibir perdón. Y como solamente a través de Cristo, por la guía del Espíritu Santo, pueden reconocer que Jesús es Dios y arrepentirse de sus pecados y encontrar en él salvación, como se resisten a eso, el único camino, el único medio, el único intercesor entre Dios y los hombres, o el intermediario, pues ¿quién más lo puede salvar? Por eso es imperdonable. En un estado de endurecimiento espiritual irreversible. También este pecado imperdonable es un rechazo, también llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un rechazo obstinado de la obra del Espíritu Santo en la convicción del pecado y la necesidad de salvación a través de Jesús. Tú me ves a mí con esta playera y tú me dices, Oscar, esto es una playera beige, y yo te digo, no, es negra. No, Oscar, tú como si fueras el Espíritu Santo, esto es una playera beige, ¿sí? Tienes que ver bien. No, es negra, no me vengas a decir que es beige. Así de obstinados estaban ellos de que Jesús era su Salvador. El Espíritu Santo se los quería confirmar, se los decía una y otra vez, lo demostraban con sus obras, ellos no. Por eso es el pecado imperdonable. En resumen, el pecado imperdonable se refiere a un rechazo consciente y persistente de la obra del Espíritu Santo, específicamente en relación con el testimonio, la obra de Jesús. Su interpretación en este caso es muy clara. Y bueno, el creyente es imposible, cristiano, el genuino, el que realmente está arrepentido, el que ha nacido una nueva vida, el que es una nueva criatura, el que ha nacido de nuevo, no puede blasfemar. Es imposible que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya, como nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, reconoció que Jesús es Dios y reconoció la obra del Espíritu Santo a través de Jesús y a través de su propia vida, y ha hecho morada el Espíritu en el creyente, y ese sello es imborrable. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, tenemos una seguridad en él. Y si tú como creyente, como hijo, quieres persistir en alejarte o en hacer lo que no es la voluntad de Dios y persistir en lo que sabes que no debes hacer, Dios como tu Padre, Proverbios 3, Hebreos 12, el Padre a que ama, disciplina, ¿sí? Así como cualquier papá azota y recibe a sus hijos porque les ama. Dios nos trata como hijos. Si no nos trata así, entonces seríamos bastardos. Es decir, haz lo que tú quieras, no eres mi hijo. Pero como somos hijos, así como yo me sueno a Elías, cuando no quiere hacer caso, no quiere obedecer, de la misma forma como le amo, yo llego y le digo, mi amor, te amo, téngala. Los pastores en la antigüedad, cuando una oveja no quería entender, llegaba el pastor con la oveja necia, rebelde, le quebraba la pata y se la subía en sus hombros y se la llevaba al redil. Más vale nosotros como hijos que andemos como caballos sin arnés, ¿verdad? Ay, con varazos. No, hay que ser obedientes a Dios. Les bendigo, les amo. Bendiciones.